Hola, ¿qué tal, distinguidos amigos y amigas? Su servidor, José Frandisla, su profesor de orientación académica e institucional. Tenemos el honor de estar con ustedes en un nuevo encuentro de nuestra clase, donde vamos a trabajar el tema específico de la evolución de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este maravilloso tema sobre la historia reciente de la universidad estará a cargo del equipo número 9, quienes van a trabajar el mismo en el aula en unos días, ¿verdad? Entonces, vamos a presentarle en pantalla el contenido de este tema para que podamos entonces estar, digamos, trabajando el mismo y socializándolo. Entonces, vamos a ver, le presentamos en pantalla el tema y entonces lo compartimos con ustedes. Bien, entonces repetimos, el equipo número 9 trabajará evolución de la universidad. Entonces, hoy vamos a trabajar la historia reciente, hechos históricos recientes en la universidad. Cuando hablo reciente, me refiero de la dictadura de Trujillo para acá, es decir, estos hechos importantes que han tenido lugar dentro de la universidad. Entonces, empezamos hablando precisamente de este periodo histórico llamado dictadura de Trujillo del año 1930 al año 1961. El personaje que estamos viendo en pantalla a mano izquierda es la figura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien dirigió los destinos del país durante 31 años, desde el año 1930 al año 1961. Pues bien, el régimen del tirano utilizó el escenario universitario de forma represiva para difundir las ideas dictatoriales. Es decir, la universidad no era la universidad libre y democrática que tenemos hoy durante la dictadura de Trujillo, sino que era una universidad más, digamos, abocada a las ideas dictatoriales que a las ideas liberales que tiene lugar en el día de hoy. La universidad ha cambiado muchísimo. La universidad de la dictadura de Trujillo no es la universidad de ahora, no solamente en estructura, sino también en mentalidad. Entonces, en primer lugar, los estudiantes de sexo masculino eran quienes predominaban en la universidad. Es decir, habían pocas mujeres. Las mujeres no estaban integradas ni al mercado laboral ni tampoco al ambiente académico, sino que digamos que la sociedad de aquel entonces las relegaba a sus actividades puramente domésticas y familiares. Entonces, otra condición era que los estudiantes universitarios tenían que tener una condición socioeconómica privilegiada. Es decir, en la UAS no estudiaba cualquier persona, sino que estudiaban solamente los que tenían recursos económicos o sociales o estaban allegados al régimen trujillista. Entonces, otra característica de la universidad de aquel entonces era que había un sistema de espionaje muy fuerte, un sistema de espionaje montado, es decir, que había mucho chivateo, había mucha persecución, había mucha represión, pues de hecho en el país entero era así, pero en la universidad muy especialmente porque aquí se cosía, digamos así, la intelectualidad dominicana y entonces había un fuerte control ideológico en la universidad. Bueno, saben ustedes que Trujillo murió en el año 1961 y bajo su muerte, después de su muerte, pues tuvieron lugar cambios importantes en la sociedad dominicana, pero también en la universidad. Entonces, ¿qué sucede? Que el 31 de diciembre de ese año, del 61, cuando murió Trujillo, se promulga la ley 5778 que otorga a la universidad dos características que son sumamente importantes que existen en el día de hoy y que le dieron un impulso importante a las reformas y los cambios universitarios. La primera de ellas es la autonomía. La autonomía dada por la ley 5778 daba a la universidad lo que era la libertad y digamos, la independencia para elegir sus propias autoridades y también para escoger su forma de gobierno, es decir, sus leyes, sus normativas. Pues resulta bien hacer que durante la dictadura de Trujillo era el dictador quien, digamos, tomaba decisiones dentro de la universidad, pero a partir de esta ley, la UAS se vuelve autónoma. De hecho, la UAS se llamaba antes de esta ley
Universidad de Santo Domingo y a partir de ahora se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya que la UASO tiene su autonomía. Entonces, repetimos, la ley de autonomía, la 5738, otorga libertad para escoger sus propias autoridades y elaborar sus propias normativas. Su estatuto orgánico fue creado a partir de esta ley. También la ley otorga lo que se llama fuero universitario. Fuero significa que la UAS es inviolable, los bienes de la universidad son inviolables. Antiguamente, personas ajenas a la universidad solían sustraer cosas de la universidad, solían ocupar terrenos de la universidad, solían hacerse dueños de edificaciones y de propiedades de la universidad, pero esta ley prohíbe, bajo sanción, que se sustraiga bienes de la universidad y además protege el campus universitario de intromisión de personas no, que son ajenas a la universidad. Entonces, repetimos, la ley 5778 otorga autonomía y fuero universitario. Seguimos avanzando en las fechas importantes y ahora no, vamos a ver el acontecimiento histórico llamado el golpe de estado de Juan Bosch. Juan Bosch fue exiliado durante la dictadura de Trujillo y regresó al país inmediatamente, digamos, cayó la dictadura. Y él fundó en Cuba el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Pues bien, Juan Bosch fue elegido presidente democráticamente por primera vez en el año 1962 a su regreso a República Dominicana. Sin embargo, este gobierno de Juan Bosch, el primer gobierno democrático después de la dictadura de Trujillo, no duró mucho tiempo, dado que fue derrocado. Se le propinó un golpe de Estado en el 63, donde se le acusaba de comunista y ateo. Pues bien, ¿qué impacto tuvo eso en la universidad? Pues la universidad ya más abierta, más democrática, ya más con apertura hacia ideas más liberales, pues entonces la universidad digamos que hubo protestas importantes en relación a este golpe de Estado, porque obviamente la universidad no estaba de acuerdo con que volviera otra vez la dictadura a la universidad. Por eso entonces la universidad tuvo un impacto importante, este golpe de Estado de Juan Bosch, y tuvo un papel también sumamente interesante en esta parte. Entonces, eso fue el golpe de Estado de Juan Bosch del año 1963. Más adelante, entonces, tuvo lugar, como ustedes ya sabrán, la Guerra de Abril del año 1965. Esta guerra fue un movimiento armado que tuvo lugar en la República Dominicana, donde básicamente dos fuerzas se encontraban en oposición. En primer lugar, la fuerza pro-trujillista que deseaban el retorno del trujillismo y del balaguerismo, que era, digamos, una continuación de ese trujillismo, y también estuvo enfrentada la fuerza proconstitucionalista, y se le llamaba Fuerza Proconstitucionalista porque querían la constitución que promulgó Juan Bosch en el año 1965, 63, perdón, y también que el retorno del mismo, quien había sido derrogado en el 63. Entonces, esa guerra de abril enfrentó a la sociedad dominicana en ese sentido, pero también esa guerra de abril, pues entonces tuvo repercusión en la universidad porque en la universidad hubo grandes protestas y grandes cierres, perdón, eh, por consecuencias de esta guerra. Entonces, hay mucho más que decir de la guerra de abril, pero vamos a sintetizarlo en que la universidad jugó un rol importante en la búsqueda del retorno de la constitucionalidad y del retorno también de la democracia a la República Dominicana. Vamos a seguir avanzando y ahora nos vamos a ver, digamos, vamos a hablar acerca de los 12 años de Balaguer que tuvo lugar en el año 1966 al año 1978. Como ustedes comprenderán, después de la Guerra de Abril, pues el presidente que asumió el poder fue el presidente Joaquín Balaguer, quien había sido ya otras veces
funcionario y también presidente, aunque títere, ¿verdad?, de la dictadura de Trujillo. Entonces, durante esta época, la universidad, pero también la sociedad dominicana, se vio envuelta en una intolerancia política e ideológica muy fuerte. La universidad se vio sometida a grandes cierres, grandes presiones dentro de la universidad que enfrentaron autoridades y estudiantes. Ahí estuvo, por ejemplo, la lucha por el medio millón, entre otros muchos acontecimientos importantes. Repetimos, estos 12 años de Balaguer son considerados como un espacio, como un periodo de mucha intolerancia política e ideológica, y eso se vio muy, pero muy reflejado en la universidad con constantes cierres, apresamientos y también muertes de algunos dirigentes estudiantiles y estudiantes, autoridades y profesores. Entonces, esto fue una calamidad realmente para muchos guastianos de aquella época. Seguimos entonces moviéndonos en el tiempo y ahora hablemos del movimiento renovador del año 1966. Inmediatamente tuvo lugar digamos, en la posesión de Balaguer, en los 12 años de Balaguer en el poder, pues entonces la UAS, digamos, organizó un movimiento llamado Movimiento Renovador, que como su nombre lo indica, tenía el propósito de renovar la universidad. Entonces dice que se trató de un movimiento que congregó a profesores, empleados y estudiantes con el fin de darle un nuevo contenido filosófico a la UAS cuando finalizó la Guerra de Abril del año 1965. Entonces, este movimiento es un movimiento social, un movimiento académico, un movimiento intelectual, pero también un movimiento de tipo reivindicativo. Entonces, ¿cuáles conquistas tuvo el movimiento renovador? Bueno, aquí tenemos algunas. En primer lugar, la transformación de la UAS, transformación del punto de vista filosófico, del punto de vista de su fundamentos, ¿verdad? Deposición de las viejas autoridades, es decir, fueron sacadas las viejas autoridades que estaban dirigiendo a la universidad. Se creó el Consejo Universitario por primera vez durante esta época. Se amplió la representación en el gobierno colegiado. Se aperturó democráticamente la matrícula universitaria. Recuerden ustedes que en la universidad solamente podían estudiar en aquella época gente privilegiada en relación a su nivel socioeconómico. Pues ahora ya toda persona que pudiera llamarse dominicano y bachiller podía venir a la universidad a estudiar. También hubo libertad de cátedra para los profesores. Antes se dictaba qué era lo que el profesor iba a decir en el aula, pues ahora los profesores a partir de este movimiento pues tenían más libertad para impartir su docencia. Se hicieron revisiones curriculares, es decir, se actualizaron las pensas y demás instrumentos académicos, entre otras muchas conquistas. Entonces, el movimiento renovador de la universidad del año 1966 fue un movimiento que tuvo lugar para renovar filosóficamente y de fundamento a la universidad. Durante los 12 años de la guerra tuvieron lugar, vamos a señalar, dos acontecimientos, hubo mucho, ¿verdad? Pero estos dos acontecimientos históricos que son funestos, pero que marcaron muy, impactaron muy significativamente lo que era la vida universitaria en aquel entonces. En este caso vamos a hablar de la estudiante Sagrario Díaz. Dice que fue una estudiante, una dirigente estudiantil dominicana, que fue lamentablemente asesinada el 14 de abril del año 1972, cuando tropas policiales durante el gobierno de Joaquín Balaguer invaden el campus de la universidad y disparan sus armas contra los estudiantes y profesores que se encontraban en el recinto. A ese nivel llegaba la intolerancia política dentro del campus universitario. Esta estudiante era dirigente estudiantil, fue asesinada vilmente, realmente y cobardemente también por fuerzas policiales cuando se encontraban protestando porque querían, bueno, más libertad para la universidad y más apertura democrática para la misma. Entonces, este hecho conmocionó no solamente a la universidad, sino a la sociedad dominicana y tuvo repercusiones también a nivel mundial por el significado que tuvo
para todos nosotros. También tenemos el caso del periodista Orlando Martínez. Orlando Martínez fue asesinado en el año 1975. Fue un periodista y profesor universitario, representó el símbolo de la libertad de expresión y difusión de pensamiento. Él dirigía la revista Ahora y también tenía una columna en el periódico vespertino El Nacional. Se dice que su muerte se está asociada por unas valientes denuncias que él hacía contra abusos y crímenes que tenían lugar durante los 2 años de Balaguer, de tal modo que lo catalogan como un crimen de Estado. Orlando Martínez fue asesinado por expresarse libremente en contra de la dictadura, o más bien bueno, no era exactamente una dictadura porque fue elegido democráticamente, pero digamos que la forma de gobierno de Balaguer era bastante intolerante y bastante cuestionable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de su accionar político. Bien, estos fueron dos hechos, Sagrario Díaz y Orlando Martínez, dentro de muchos más que tuvieron lugar aquí en la universidad, y esto es para que vayamos viendo cómo ha evolucionado la universidad y cómo ha cambiado y el impacto que tuvieron esos hechos dentro de la vida universitaria. Bien, entonces hasta aquí, aquí tenemos una línea del tiempo de diferentes hechos históricos para que ustedes tengan una idea de estos hechos. Y entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, en el aula vamos a profundizar un poco más acerca de estos temas de la evolución de la universidad. Estuvo con ustedes su profesor José Frandisla y le damos las gracias por su atención y su presencia en esta clase. Que pasen feliz resto del día. Muchas bendiciones para todos y todas.